vengaci in buon'ora a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el século XXI. Hoy nos topamos en Colombia con un musafir muy especial, Hasem Cifuentes. Hasem, ¿qué haber? Hola Carlos, ¿todo bien? Gracias al Dios. Ujú. Me place estar aquí. Todo bueno aquí también en New York, merci. ¿Cuál nos puedes contar de cómo te empezaste el ladino? ¿Te lo empezaste en tu chiquez, más tarde? ¿Cómo afito? Eh, Ainda no digo que me ambeci latino porque me manca mucho Ujú, que ambezarme. Eh, Ama llevo 2 años ambezando. eh, lo topí buscando estudiar más sobre la Torá. ujú, ujú, eh, eh, Metitino, que el meamblo estaba escrito en ladino originalmente. ujú, Ancina que empecé a buscar y buscando, topí más literatura, topí cantigas, ujú, eh, empecé a empezarme el ladino en el canal de YouTube de la Autoridad Nacional ah, del Judeo Español y su ujú, en un curso que se llama Vini, echaremos Lashon, ajá, eh, ah, allá en Besí. Está en híbrid, ujú, encima que lo que no sabía de híbrid lo empezaba con el ladino y lo que sabía ujú, de ladino me lo empezaba de híbrid. ujú, Eh, encima semejante, eh, sí, hubo una vez que no sabía que era Jacino, estaba ujú. eh, encima que cuando trasladaron al híbrid decía Ani Jolé. Yo, así no es Jolé, Jolé es enfermo en español moderno. Encima fui empezando y principalmente Meldando he empezado el idioma. Ujú. Y ¿cuál piensas de la situación de nuestra lengua en Colombia? ¿Ya topates alguno que habla esta lengua para echar la shon con él o con ella? ¿O por la más grande parte echates la shon con gente de Israel, por ejemplo? Em, y ahí el meollo de todo. Para hablar bien una lengua es necesaria la práctica. Ujú, Y esta es la prima vez que tengo una plática en latino ujú, larga, ujú, eh, porque sí, no he topado con quien hablarla. ujú, eh, y en Colombia es muy extraño que alguien ujú, hable latino ujú, y cuando con mis javerim esto suelto alguna frase en latino, eh, como que se burlan porque ujú. el latino es como un español mal hablado. Entonces Eh, dicen, dijo aiga, conjugaste el verbo con istes. sí, Sí, sí. Ujú. Sí, a eh, mí también me afectó algo semejante aquí en España. Y algunas veces si alguno hace un hierro en español, siempre hay alguno que demanda como Shaka, seguro que es latino, seguro que no hizo un hierro. Eh, por este prejuicio eh, lingüístico, ¿verdad? Que el eh, español me, me- Ujú. me enviaron un meme que decía, si cometes un hierro en ortografía, puedes decir que estabas escribiendo en latino. Ujú. Sí, sí, ainda este prejuicio lingüístico está muy extendido en nuestra sociedad, malorosamente. Abre tu puerta cerrada que en tu barco está el amor a ti te vela. Partemos rosa, partemos de aquí. Partemos rosa, partemos
ya.